Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Yo soy Walter Hernández y esto es Toma Chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate, para lo que debe. En esta ocasión, en Toma Chocolate, paga lo que debes, estamos estudiando el libro Prosperando en Todo. Es un libro que nos ha enseñado respecto de finanzas personales. El día de hoy, un tema fundamental en la vida de todo ser humano, el presupuesto. El presupuesto como un plan necesario para administrar nuestro dinero. Parte de los problemas que tenemos como sociedad cuando hemos fallado o fracasado en nuestras finanzas personales, familiares, empresariales y hasta nacionales es porque no tenemos un presupuesto, ¿no? O teniéndolo, no tenemos un ejercicio disciplinado, no nos ceñimos a él, ¿no? Hacemos lo que se nos plazca en gana de acuerdo a nuestra muy variada voluntad y eso genera pues problemas, ¿no? Parte del error que nosotros cometemos con nuestras finanzas es que no sabemos a dónde se va el dinero. El dinero se va en tantos caprichos y eso genera un terrible problema, una falta de liquidez cuando tenemos la obligación de hacernos cargos de nuestras cuentas. El presupuesto es aquella herramienta financiera que nos va a permitir saber con mucha precisión cuánto es lo que nosotros tenemos como ingreso, de todos nuestros ingresos, cualquiera que estos sean, y cuánto tenemos de gasto. A la resta de esto, digamos que pudiera ser nuestra utilidad o pérdida, según sea el caso. Y en base a eso es que nosotros vamos a formar un presupuesto. Quiero compartir con ustedes una estadística que en los Estados Unidos nos habla sobre finanzas familiares. ¿Sabe usted que en los Estados Unidos apenas el 32% de las familias de los Estados Unidos tienen un presupuesto? E incluso me parece alto, ¿no? Comparado con las familias en nuestro país, que yo creo que muchos estamos al día, ¿no? Muchas familias viven al día y por supuesto que no tienen un presupuesto. Sí, hablando de que estás al día para cumplir o satisfacer las necesidades más básicas, más elementales, pues por supuesto que no vas a tener un presupuesto. Tu dedicación, tu empeño, tu esmero, tu esfuerzo va a estar dedicado básicamente a la sobrevivencia, ¿no? No vas a pensar más allá. Pero para aquellas personas que en teoría habrán superado la base de Abraham Maslow sobre la teoría de las necesidades humanas y hayan satisfecho ya la necesidad primaria de la alimentación, van a poder quizás tener una expectativa de crecimiento. En algún otro capítulo dijimos aspiracional, ¿no? Y poder entonces sí hacer un presupuesto. En los Estados Unidos solo el 32% de las familias lo hace. Ahora, el problema de los temas presupuestales es que con mucha frecuencia en nuestras finanzas personales o dentro de la familia, ¿no? Cuando alguien es proveedor de su familia, un pater familias, una madre trabajadora que lleva dinero a su casa, y que sucede que al final del mes, al final de la quincena, el dinero que ambos proveen o que uno de ellos provee es insuficiente para satisfacer todas las obligaciones que han sido contratadas. Es ahí donde tenemos un caos en nuestras finanzas, un problema de relacionamiento, un problema con nuestros acreedores, porque tendremos que dejar de pagar algo y eso va a generar un problema, un conflicto real, emocional y muchas veces evidentemente jurídico. Uno tiene que saber a dónde se va el dinero. En los Estados Unidos, casi el 32% del dinero que se egresa de cualquier familia modelo o promedio se va precisamente en la vivienda. En México no es esa estadística muy diferente. En realidad, casi la mayor parte de tu ingreso se va a ir justo destinado a la vivienda. Déjame decirte por allí de una vez que justo la renta es lo primero que se debe pagar. Entre muchos otros factores, me equivoqué, en realidad es lo segundo, pero cuando armemos el presupuesto te voy a decir que es lo primero. Ok, bueno, la renta es lo segundo que se tiene que pagar. Y te voy a decir por qué. Porque de entrada es tu importe más alto. De tu ingreso, casi el 30% o hasta más, en nuestro país puede llegar hasta el 50% de tu ingreso. Se podría ir destinado solo al tema de la vivienda.
¿no? Eso es muchísimo dinero. Así es que hay que elegir bien dónde vamos nosotros a vivir, porque la mayor parte de nuestro recurso va a ser destinado para ese fin. Así es que no es una cosa menor. Los otros porcentajes se reducen un poco más. El 17 se va como a transportación en los Estados Unidos, más o menos el 12.5 en temas de alimentación. Y allí, digamos que ya se nos fue el 50% de todo lo que ingresa en una vivienda promedio de los Estados Unidos. En México, por supuesto, puede y sería muy probablemente diferente. Siempre empezamos con un texto bíblico, otras veces hemos leído muchos textos bíblicos. En esta ocasión, que estamos hablando del tema presupuestal, quiero compartir con ustedes solo un texto, pero un texto que me parece asombroso, edificante. Este texto en realidad es una grande, una tremenda bendición de nuestro Dios a nuestras vidas. De hecho, la serie de este capítulo o de estos capítulos se llama Prosperando en todo. Y la razón es que nuestro Dios nos promete prosperidad. Hay ciertas condicionantes para que esto ocurra. La principal de ellas es el amor y la obediencia a Él y a sus mandamientos, por supuesto. En la tercera epístola del apóstol Juan, tercera epístola de Juan, versículo 2, usted va a encontrar esta promesa que a mí me parece extraordinaria. Primero, porque Dios se refiere a usted como amado, amado mío. Y esa es una referencia por demás positiva. A veces muchos de nosotros no nos sentimos amados, ¿no? Creemos que no hay alguien que nos ama, que nos entiende, que nos comprende. Pues déjame decirte, querido acreedor, querido deudor, que estás equivocado. Hay un Dios todopoderoso que te ama y te lo dice en toda su palabra. En este texto en particular te lo dice de manera literal. Esta carta es para ti como para mí. Y empieza diciendo, amado mío. Y luego viene un deseo. En todas las cosas deseo que seas prosperado. Te deseo prosperidad y salud en la medida de la prosperidad que tiene tu alma, ¿no? Este deseo de ser prosperado en todas las cosas y que tengas salud es realmente una bendición. Es más que un anhelo, es una promesa que Dios te hace. Y este hecho de que nosotros prosperemos en todo se refiere evidentemente no solo a un tema financiero, sino a muchísimos otros temas que tienen que ver con la salud espiritual, con la salud física, por supuesto también que con el bienestar material, con el buen relacionamiento con tus seres cercanos, como puede ser tu hogar. Todo eso es prosperidad. Y Dios te desea una prosperidad integral, holística, no solamente material o financiera, ¿no? Eso quizás incluso sea por mucho lo de menos. ¿De qué te serviría tener todo el dinero del mundo si no tienes amor? Si estás solo, ¿no? Si no tienes salud. No te serviría de nada. En realidad, la razón de todas las riquezas y de todos los bienes es que tú tengas, por ejemplo, con quién por compartirlos, ¿no? ¿De qué te serviría tener tanto dinero y no tener con quién compartir el pan? Sería realmente triste. Esa soledad sería muy triste. Por eso es que Dios lo que te promesa es, dice, bueno, querido, amado mío, querido hermano, querido hijo, yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud. Así es que son las bendiciones que Dios nos da. Cuando nosotros hablamos un presupuesto es porque nosotros pretendemos que el recurso o el dinero que Dios nos provee sea útil para muchísimas cosas. Así es que el día de hoy nosotros vamos a aprender a hacer un presupuesto. El presupuesto es en realidad sencillo, ¿no? El problema es que no lo llevamos a cabo. Y hay muchas razones por las cuales no lo llevamos a cabo, entre muchas otras porque no queremos ceñirnos a un plan. Qué curioso, pero realmente queremos hacer nuestra grandísima voluntad en todo y no quisiéramos tener un control de las cosas, quisiéramos vivir, como dicen los jóvenes, el YOLO, ¿no? El You Live Only Once. Y entonces hacemos eso mismo con el dinero y luego resulta que no nos alcanza. Entonces, pues eso es un tremendo problema. En la lección del día de hoy te vamos a ayudar para que tú puedas hacer un presupuesto. Te vamos a dar solamente 7 consejos súper sencillos, que si tú los sigues al pie de la letra, vas a poder tener
al menos un presupuesto, una herramienta financiera que te va a servir para poder administrar y controlar tus ingresos y tus gastos. La primera recomendación. Bueno, lo primero para nosotros poder tener un presupuesto es que tú, querido acreedor, querido deudor, identifiques tus ingresos. Tienes que identificar de dónde proviene el dinero, ya sea que lo recibas. Normalmente la mayoría de las personas lo recibimos de nuestra fuente de trabajo. A veces e incluso puede ser nuestra única fuente de ingreso, pero para muchas personas pueden tener varias fuentes de ingreso. Por ejemplo, puede haber una persona que tenga un trabajo, pero que además reciba una pensión alimenticia, por decir solo un ejemplo, ¿no? O que incluso pueda recibir una tanda, ¿no? Un ahorro, y entonces es un ingreso, aunque también cuando te toca pagar tendrías que registrarlo como ingreso. Puede ser que recibas el arrendamiento de un bien, ¿no? Puede ser un bien inmueble, puede ser un bien mueble, y eso también es un ingreso. Lo primero que tú tienes que identificar es que pongas en tu presupuesto todos los ingresos a los que tú tienes beneficio, ¿no? Ya sean rentas, intereses, sueldos, honorarios, alguna donación, ¿no? Cualquier tipo de ingreso, ventas, ¿no? Cualquier tipo de ingreso que tú tengas, por la razón que tengas, siempre y cuando sea lícita, la vas a poner y la vas a sumar dentro de este presupuesto, ¿sí? Muy bien. Punto número 2. Necesitamos identificar los gastos. Los gastos. Pero antes de los gastos, déjame decirte una grandísima verdad que viene en las Sagradas Escrituras. Y en realidad el punto número 2 va a ser el diezmo. ¿Sabes tú que en las Sagradas Escrituras viene con mucha claridad y la autoridad que la 10ª parte de todo le pertenece a Dios? Bueno, en realidad todo le pertenece a Dios. Eso lo hemos visto, por ejemplo, en el libro de los Salmos, ¿no? Estudiamos aquí Salmo 24.1 en algún momento, cuando dijimos que eso era un axioma de totalidad de posesión de nuestro Señor. Y por supuesto que ese Salmo 24.1 nos habla con muchísima claridad que absolutamente todo, hasta tú, querido, le perteneces a Dios, a nuestro Señor Dios. Y entonces, este es un principio de propiedad divina. No es una cosa menor. Dice, este es un salmo que se le atribuye al rey David. Dice, del Señor es la tierra y las cosas que ella contiene, el mundo y los que en él habitan. Este, por supuesto, que es un principio de propiedad y quiere decir con mucha autoridad que todo le pertenece a Dios, no solo la 10ª parte. En una sección después de este estudio bíblico vamos a aprender dónde están los fundamentos que nos hablan del diezmo. Pero ahora mismo que estamos haciendo un presupuesto, para mí es mi obligación decirte que Dios pide que le adores, le reconozcas con una 10ª parte de tus ingresos, y eso viene en la Biblia como una verdad absoluta. Hay muchos textos bíblicos que lo reconocen. Bueno, dicho esto, el punto número 2 es separa el diezmo. Ahora, primero Dios antes que los hombres. Por eso es importante, fundamental, que tú tengas esta práctica dentro de tus finanzas. Me atrevería a decir que muchas de las razones por la cual mucha gente no tiene dinero es porque se olvida de Dios. Y por supuesto que Dios debiera ser una prioridad en nuestras vidas. Separa el diezmo. El punto número 3, ahora sí, y después del diezmo, por eso decía que la renta iba a ser un pago de la prioridad, y luego corregí y dije, no, después te voy a decir cuál es la prioridad fue esa. Después de esta del diezmo, mi tercera recomendación para que tú puedas hacer un presupuesto es, ahora sí necesitamos tener con mucha claridad el tema de nuestros egresos. Tienes que apuntarlo todo, absolutamente todo. Ese café caro de la mañana, este helado 2x1 de los jueves, no sé, cualquier cosa que tú, ese taquito que parece de bajo costo, de low cost, que te tomas cuando sales del trabajo, absolutamente todo. Todo lo que tú te gastes tienes que apuntarlo. Por supuesto, vas a identificar que tienes gastos fijos que son fundamentales, como puede ser la renta, o la electricidad, o un pago de mantenimiento, o la colegiatura de tus hijos. Esos son gastos fijos que tú tienes que hacer prácticamente todos los meses, ¿no? La idea de este presupuesto es que sea mensual.
y tú tienes que anotar ahí todos tus gastos fijos. Vas a tener otro pequeño rubro después de los fijos que van a ser tus gastos variables. Estos gastos variables pueden ser, por ejemplo, la ropa, ¿no? La vestimenta, la alimentación, algún tipo de diversión, ¿no? Esos son gastos variables que incluso son eventualmente, como el caso de la diversión, no tan necesarios. Pudieras prescindir de ellos y no pasaría, en teoría, nada, ¿no? Si no caben dentro de tu presupuesto, pues probablemente no sea el momento para erogarlos. Tendríamos quizás que eliminarlos temporal y momentáneamente. Recuerda que nada es eterno, ni la riqueza ni la pobreza. Yo creo que tenemos que generar una actitud de trabajo, una disciplina y cultura de ahorro, también de inversión. Y bueno, pues Dios nos tendría que prosperar si nosotros hacemos todas estas recomendaciones. Hecho lo anterior, el cuarto punto, tenemos ingresos y tenemos egresos. Ahora hay que hacer una simple resta. Dice el autor de este libro, Prosperando en Todo, dice, procurando que tus ingresos sean superiores a los egresos. Bueno, yo ahí sí no coincido porque aunque no en todos los casos se da, puede haber mucha gente que los egresos sean superiores, ¿no? A los ingresos, entonces estaríamos ante una quiebra, ¿no? Si gastas más de lo que ganas, tremendo problema. Parece de risa, pero muchas personas viven así, ¿no? Una de las mayores razones es porque viven de crédito, viven de prestado, ¿no? Hay gente que les financia su estilo de vida. Eso es un error grandísimo. Nadie debiera hacer esto. Aquí no hay que procurar. En realidad, tus ingresos siempre tendrían que ser mayores que los gastos, ¿no? ¿Sí? Después de esta resta. Bueno, ese fue el punto 5. En el cuarto hay que hacer la resta y en el 5 tenemos que procurar. Si por alguna razón el total de tus ingresos es inferior, tendríamos que hacer algo, ¿no? Tendríamos realmente que hacer algo para incrementar los ingresos o reducir los gastos, o incluso ambos, de tal suerte que lleguemos a un punto de equilibrio, ¿no? A un punto de equilibrio que incluso nosotros podamos separar de forma regular y administrada una porción de nuestro ingreso al ahorro. Querido acreedor y querido deudor, la única manera de que nosotros podamos salir de cualquier crisis que estemos padeciendo es que tengamos una cultura del ahorro. Tú tienes que siempre, sin excepción, destinar una parte de tu ingreso a ahorrar. Porque tú no sabes cuándo vas a requerir quizás de algún fondo de emergencia o quizás tengas alguna oportunidad, se te presente alguna oportunidad y tú necesites un dinero para poder comprar una oportunidad. Y eventualmente, ¿por qué no? Quizás también algún pequeño caprichito. Bueno, el punto número 6 tiene que ver con la administración de este presupuesto. La disciplina va a ser fundamental para que nosotros podamos tener, digamos, éxito en nuestras finanzas. Si nosotros nos salimos de lo que ya sabemos que tenemos que pagar, cuáles son nuestras obligaciones. Por ejemplo, a lo mejor sacaste un arrendamiento de un vehículo, de un bien mueble. Entonces tú tienes una obligación para hacer una amortización de carácter mensual. Firmaste un contrato, estás obligado a hacerlo, ¿sí? Ahora, eso tiene que estar dentro de tu presupuesto en el lado de gastos. Y sí o sí tienes que pagarlo. No es una cuestión optativa, ¿sí? Es más, a veces sucede que tú dices, bueno, es que hay un mal momento, estamos atravesando una pandemia, tuve una enfermedad. Bueno, ¿qué crees? Si tú hubieras tenido esta disciplina desde antes y hubieras generado el ahorro, hubieras tenido un fondo de reserva suficiente para poder solventar aquellas obligaciones que de pronto parece que surgieron, pero que tú ya las habías previsto, ¿no? De alguna manera tendría que ser así. Claro, hay sus excepciones y ninguna circunstancia similar a otra. Pero sí quiero decirte que deberíamos tener disciplina. Una vez, querido acreedor, querido deudor, que tú sepas con toda exactitud cuánto ingresa y cuánto estás gastando, vas a tener muy claro cuál va a ser tu utilidad mensual y ahí poder disponer de otras cosas. Yo en la serie justo pasada hablábamos, por ejemplo, de un carácter de dadivosidad, ¿no? Digo, no es que si te sobre des, no. La Madre Teresa de Calcuta tenía un dicho que a mí me encanta, que dice hay que dar hasta que duela, ¿no? A veces no des de lo que te sobre,
No, por ejemplo, el diezmo no es que te sobre el diezmo. Es más, pudieras tener necesidad y yo te estoy diciendo, de todas maneras separa el diezmo. Porque el diezmo no es si te sobra lo das, es lo primero que separas. Bueno, dicho todo esto, pudieras, por ejemplo, tener más, si tuvieras una utilidad, poder invertir más dinero, ¿no? Separar dinero para una inversión. Podrías invertir, no solo me refiero a acciones de tu compañía o de otra compañía, hay muchas maneras de invertir, ¿no? Hay algunas que son tradicionales, que pueden tener tasas de rendimiento quizás marginales, pero siempre que sea eso arriba de la inflación, pues en teoría no perdería tu dinero valor. Hay otras que pueden tener un poquito más de riesgo, pero solo vas a saber si tienes dinero cuando tú generes un presupuesto y sepas con exactitud el tema del gasto, ¿sí? Otra recomendación que te hago que es fundamental para este tema del presupuesto es que el presupuesto lo hagas en familia. Es importante, mucho, muy importante, que tu cónyuge sepa cuánto ganas y viceversa, que tú sepas cuánto gana tu cónyuge, porque de otra manera es de la forma que ambos comparten, financian y trabajan para el bienestar de la familia. Y no solo eso, aún y los menores que pudiera haber dentro de tu núcleo familiar también deberían de participar activamente en este presupuesto familiar. Es muy importante que los niños, desde pequeños, tengan esta educación financiera de la cual carecemos tanto en el país, para que ellos desde chiquitos sepan el valor del dinero, aprendan a cuidarlo, aprendan a administrarlo y por supuesto aprendan que primero está Dios nuestro Señor. El séptimo y último punto tiene que ver con el ajuste. Ningún presupuesto tiene que ser la ley de Medo y Persia, ¿no? O sea, en realidad se puede ajustar, no solo se puede, se debe ajustar, ¿sí? El presupuesto te va a servir para que tú sepas cuáles son las obligaciones de pago que son absolutas. La renta, la electricidad, ¿no? El diezmo, habrá obligaciones que tú no puedas ni debas eludir. Y eventualmente puede haber algunos gastos que son variables que tú pudieras hacer o no hacer, ¿no? Tú tienes que ser lo suficientemente inteligente para saber cuándo comprar. Por ejemplo, a veces yo te dije qué comprar en el Buen Fin y te dije si tienes deudas no compres nada. Fue una cápsula que tuvimos como por noviembre. Pero yo te diría, si vas a comprar un bien de los que se conocen como o se conocían como ABCD, que son la adquisición de bienes de consumo duradero, algo, vas a comprar un refrigerador y quizás si en noviembre sea el mejor momento, pues probablemente tengas que empezar a ahorrar desde ahora para que tengas 10 meses en el que tú puedas ejercer un ahorro, tienes un objetivo perfectamente claro y entonces tú vas a ejecutar ese ahorro en un tiempo determinado, ¿sí? Quizás dejes de ahorrar porque ya compraste el bien que tú tanto necesitas o que simplemente anhelas, ¿sí? Para eso te sirve el presupuesto, pero el presupuesto no tiene que ser necesariamente rígido. De hecho, debe ser flexible en algún punto. La idea, por supuesto, entre muchas otras cosas, es que puedas tener o puedas ver la forma de incrementar los ingresos. Eso va a ayudar mucho, por supuesto, a tu tema presupuestal. Y el otro punto también es reducir los gastos. Nosotros hablamos la sesión pasada de los 3 engaños para la sociedad contemporánea y hablamos del consumismo, el materialismo y la satisfacción inmediata. Y por supuesto que hay que evitarlos todos. Y a veces cuando tenemos este presupuesto nos podemos dar cuenta que hacia dónde se va nuestro dinero. A veces se va en un capricho diario de comprar un café caro y resulta que la cuenta a final de mes es altísima. Y tú no te hubieras dado cuenta a no ser que hubieras hecho este presupuesto. Por eso es que este ejercicio financiero es una herramienta impresionantemente útil que es necesaria para que tú tengas realmente control de tus finanzas. Pues muy bien, querido amigo, querido acreedor, querido deudor, espero que estos consejos respecto del presupuesto para la administración del dinero hayan sido de grande bendición para ti. Yo soy Walter Hernández y esto fue Toma Chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate.